Hola viajeros del lenguaje, el día de hoy estoy aquí para traerles la reseña de uno de los últimos libros de literatura que terminé, que es este de aquí, que se llama Los Guardianes del Libro por Geraldine Brooks. Pues bueno, Los Guardianes del Libro, la verdad es que es uno de los mejores libros que he leído este año, se los juro. Hacía tiempo que no sentía esa emoción durante una lectura. Ay, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, toda esa vaina. Hablemos un poquito de la autora Geraldine Brooks, porque al menos yo no la conocía. Resulta que ella tiene 68 años, nació en el 55, es australiana y es judía por conversión. Se casó con un hombre judío y entonces por eso. Geraldine Brooks tiene su propio website, por cierto. Su padre era subeditor de un periódico y su mamá trabajaba en una estación de radio, así que ella digamos que desde chiquita tuvo este contacto. Su primer libro fue publicado en 1944 y estaba basado en sus experiencias con mujeres musulmanas de Oriente, ya que ella era periodista y junto con su esposo había ido a cubrir ciertas notas del mundo de Oriente, y así es como ella llegó a tener este contacto con las mujeres musulmanas. Ella ganó el premio Pulitzer en 2006 y este libro fue publicado en 2008, y así es como se vende, porque dice ganadora del premio Pulitzer 2006, pero no es esta la novela que ganó el premio, esta se publicó 2 años después. Su esposo murió en 2019. La traducción de este libro, al menos del título, tiene una característica interesante porque en inglés, o sea, el idioma original del libro, se llama People of the Book, o sea, la gente del libro, ¿no? Pero en español lo han traducido como Los Guardianes del Libro, que me parece una opción mucho más acertada. Es decir, yo quiero leer un libro que se llame Los Guardianes del Libro, no Las Personas del Libro. Pero es cierto que cuando estaba investigando para hacer esta reseña, descubrí que People of the Book es un término traducido al inglés, es un término islámico que los musulmanes usan para referirse a las revelaciones que Dios hace en otras religiones, es decir, que también se toman de alguna manera como verdaderas, ¿no? Entre ellos podemos tener la de los judíos, los cristianos, etc. Y es importante entonces en inglés ese título porque nuestro libro nos habla justamente acerca de un misterioso libro, es decir, es un libro hablándonos de otro libro, un libro que es muy importante dentro de la tradición judía, que se llama la Haggadah, que la Haggadah es un texto en el que se establece el orden que lleva la Pascua y se lee durante esta. Nos cuenta la historia desde la creación del universo hasta la salida de los judíos, es decir, hasta el Éxodo. Es una novela compleja y a la vez sencilla. Compleja, digamos, a nivel estructural, porque va saltando en el tiempo y tenemos distintos tipos de narradores constantemente, aunque el narrador que predomina es el omnisciente. Comienza narrándonos la historia de una doctora, pero no doctora médico, australiana, al igual que nuestra autora, que se llama Hannah Head. Y la han llamado para estudiar una extraña Haggadah, es decir, uno de estos libros judíos que ha sido traída desde Sarajevo. Han tenido que contratar a una chica australiana por los problemas políticos que había entre Estados Unidos y Oriente, ¿no? Entonces por eso ella resultó ser la persona ideal, ¿no? Para que no hubiera conflictos políticos. Y bueno, la novela nos sitúa o comienza en el año 1996, cuando Hannah viaja a Sarajevo para encontrarse con la Haggadah que acaban de encontrar, ¿no? Haggadah suena feo. Resulta que la novela ha sido rescatada por un hombre musulmán llamado Osren, quien rescató el libro cuando estalló una guerra en Sarajevo. Él estaba casado y tenía un hijo, pero Hannah no lo sabía y tienen ahí un encuentro amoroso, y después se entera de que era casado y tenía una hija o hijo, creo, que estaba gravemente enfermo o herido, más bien creo que lo había herido por la guerra, se había herido y estaba gravemente enfermo en el hospital, estaba en estado vegetativo su hijo, ¿no? Y bueno, al principio nos presentan a Hannah. La verdad, al inicio Hannah es realmente insufrible, se la pasa hablando como una adolescente con problemas existenciales y problemas con su madre, pero al final llegamos a empatizar con ella, pero al principio es como... Pero bueno, el libro tiene una estructura en la cual vamos viendo cómo Hannah va analizando el libro
y se va encontrando con distintos elementos, como por ejemplo un ala de insecto, una pluma, manchas de vino, etc. Y la novela de alguna manera va a transportarnos al pasado a través de estos elementos para ver cómo digamos, estos distintos componentes llegaron al libro. Y esa parte está sumamente interesante. De hecho, me inspiró tanto este libro que el video que saqué de los neandertales, que si ustedes van viendo tiene un poquito esa estructura también, ¿no? Como que dice algo científicamente correcto y de ahí se va un poco a la imaginación de lo que pudo haber pasado. Bueno, fue inspirado en la estructura de este libro. Cabe aclarar que el libro, sobre todo si ustedes lo llegan a leer, puede ser confuso si no se dan cuenta al inicio. Para mí fue confuso, porque al principio me parecía como que estaban hablando de varias Hagadas, como de varios libros, hasta que luego entendí que no, sino que lo que pasa es que el libro va de manera cronológica, pero al revés. Es decir, nos va a ir comenzando diciendo desde los últimos elementos que se agregaron al libro, a la Haggadah, hasta cómo se creó. Es decir, va en modo inverso, cronológico pero inverso. Y pues bueno, si ustedes no quieren llenarse de spoilers con este libro y quieren irse directamente a la parte de la crítica, salten a este minuto, porque ahorita es alerta de spoilers, así voy a contar el libro tal cual es. Entonces, ya, advertidos están. Sobre advertencia no hay engaño. El primer elemento que Hannah encuentra en la Haggadah es el ala de un insecto, específicamente de una mariposa. La novela nos va a transportar al pasado hasta el instante en el que esa alita de mariposa cayó allá. Y escuchen cómo va. La protagonista es Lola, una lavandera judía, y nos estamos situando en el año 1940, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que un día Lola llega a su casa y su familia no está, su familia ya se fue llevada probablemente a algún campo de concentración, y ella se reúne con otros que se habían salvado de esto, justamente porque como ella no estaba en su casa cuando los fueron a buscar, y se une a una especie de resistencia en la que pretendían luchar contra los nazis. Y allí hay una escena muy triste, en verdad muy muy triste en la novela, porque ella iba con varios chicos de su edad más o menos, y había una niña que viajaba con su hermano se llamaba Isaac, y hay una escena en la cual ella, están caminando como por un piso de hielo, y ella ve a Isaac y a su hermanita que ya no pueden seguir caminando, pero con tal de que ella se salve, es decir, de que ella ya no les esté cargando, ellos rompen el cristal para dejarse caer en el agua y congelarse, y que Lola pueda seguir caminando. Entonces, gracias a esto Lola se salva y llega a manos de una familia musulmana que se llaman los Kamal, ese es el apellido. Los Kamal tienen una Haggadah escondida, porque a pesar de que son musulmanes, el señor de la familia era un bibliotecario y se caracterizaba por valorar mucho los libros, aunque fueran de otras religiones. Y cuando se llevan a Lola con una familia, haciéndola pasar por musulmana, le dejan la Haggadah porque pues ella era judía, ¿no? Y digamos que ese es el último contacto que sabemos que tuvo la Haggadah antes de que fuera rescatada en el 1996, cuando la novela inicia. Bueno, ya de allí ya sabemos que esa alita de mariposa llegó a la Haggadah porque Lola estaba en un lugar donde había muchas mariposas y pues le cayó una alita y se quedó allá, ¿no? Otro elemento, digamos, impactante para Hannah era que este libro, que por dentro era hermoso, lleno de pinturas preciosas, que se veía que era un libro sumamente caro, estaba empastado así de una manera horrible, o sea, era como un cartón cualquiera con el que lo habían empastado, ¿no? Pero resulta que había testimonios de que supuestamente la Haggadah en algún momento había estado adornada la portada con filigrana de oro, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué el libro llegó así a día de hoy, ¿no? Y así nos transportamos hasta el 1894 y estamos allí en contacto con un doctor que es el doctor Hirschfeld. Es judío. Sin embargo, a pesar de que estamos en 1894
es decir, y también ahí hay antisemitismo y todo, pero el doctor digamos que puede salir todavía vivo justamente porque es médico y porque allí en Viena todo el mundo está enfermo de sífilis y él anda salvando a la gente, ¿no? Él incluso nos dice que él le es infiel a su esposa y resulta que uno de sus pacientes llega un día y descubre que tiene sífilis y que está muy mal, o sea, la sífilis lo está matando y el doctor le dice, lo único que podríamos hacer es un tratamiento que es experimental todavía, pero podría funcionar, el problema es que es muy costoso. Y resulta que este paciente era un hombre que se dedicaba a empastar libros y justamente le habían dado la jagada para que la empastara bien y ya lo había hecho, tenía así su filigrana de oro y todo y se lo quita a la jagada, le pone ese cartón todo feo y le da el oro y todo, se lo da al doctor para poder pagarle su tratamiento contra la sífilis. Y resulta que el doctor cuando llega a su casa ese día descubre que su esposa también le era infiel, así como él era a ella. Y de alguna manera como que tiene de nuevo este amor por su esposa, no sé, de alguna manera eso le reencendió la llama del amor. Y lo que hace es que con ese oro de la portada del libro hace dos pares de aretes, uno de unas plumas y otro de unas rosas. Uno se lo da a su esposa y otro se lo da a su amante. Y así es como termina la portada del libro. Eso es lo que le ocurre. Otro de los elementos que encuentra Hannah en el libro son unas manchas de vino y para eso tenemos que ir todavía más atrás en la historia, hasta el año 1609 en el tiempo de la Inquisición. Ahí seguimos a un monje judío, sí, era monje, era judío pero se había hecho monje para poder sobrevivir a la Inquisición. Lo que este hombre hace es que se dedica a como que corregir los libros judíos. Por ejemplo, le llega un libro y él tiene que corregir todo aquello que puede ser considerado herejía para el cristianismo y luego se los pasa a un cura cristiano y este hombre decide si el libro vive o es quemado. Entonces ese es su trabajo, ¿no? Pero resulta que este monje judío era un ludópata, ¿sí? O sea, se dedicaba a las apuestas, ¿no? Tenía ese pequeño problema. Resulta que llega un día con una mujer que siempre donaba dinero para los judíos que estaban padeciendo por los problemas de la Inquisición y esta mujer le dice, esta jagada por favor corrígemela y se la das al cura, ¿no? Y resulta que él va y lo apuesta el libro, pero por suerte logra rescatar el libro y resulta que ya al final, cuando el cura que decide si va a ser quemado o no el libro, lo tiene, decide que lo va a quemar porque al judío se le olvidó que había una pintura en el que se presentaba el mundo redondo o esférico. Y eso era una herejía en ese tiempo porque el planeta no podía ser así porque era una idea de Copérnico o algo por el estilo, ¿no? Entonces el monje cristiano decide que va a quemar el libro y en la escena final cuando ya lo va a quemar, de repente se descubre o él mismo dice que él también tenía ascendencia judía y tenía este odio justamente por eso, porque renegaba como de sus propios orígenes, ¿no? Interesante. Y pues al final parece ser que por eso es que el libro se salva. Otro de los elementos que Hannah encuentra en el libro son gotas de agua salada, agua de mar. Y para esto nos tenemos que remontar al año 1492, también durante el tiempo de la Inquisición, porque esa pinche Inquisición duró una eternidad. Y ahí estamos en contacto con otro hombre judío que es David Ben Shousan, que es un escriba. Resulta que este hombre tenía un hijo que se había casado con una mujer cristiana y por eso lo habían desterrado de la familia. Resulta que además de este hijo, que ahora era el desterrado de la familia, también tenía una hija que se llamaba Ruth. Y Ruth todavía tenía contacto con su hermano, ¿no? O sea, lo extrañaba. Y en una ocasión, cuando se lo encontró, le dio unos libritos de oraciones judías a su hermano, como para que su hermano recordara, ¿no? Porque su hermano nunca tuvo la intención realmente como de dejar su religión, simplemente se había enamorado de una chica cristiana. La Inquisición encontró esos libros y pues lo mandaron a torturar y a matar al chico. Y su familia no lo quiso ayudar por esto de que estaba como desterrado.
Y entonces cuando a este chico, al hermano de Ruth, le preguntaron quién le había dado los libros, después de tanta tortura, él terminó acusando a su hermanita y entonces fueron a buscarla. Ahí nos enteramos de que Ruth tiene una relación íntima con uno de los trabajadores de su papá, que es el que le encuaderna los libros o algo por el estilo, ¿no? Su papá era escriba, ¿no? Entonces resulta que un día su papá, caminando por el mercado, habían encontrado a un niño esclavo que tenía unas pinturas hermosísimas de la creación, del éxodo, o sea, bellísimas las pinturas, y él las había comprado. Entonces se le había ocurrido hacer con esas pinturas una Haggadah, es decir, él escribió las letras de ese libro con esas pinturas que se encontró en el mercado, ¿no? Entonces, cuando mandó a su hija con este señor, que él no sabía que ella tenía una relación íntima con él, pues ella estaba ahí con él teniendo sus que veres, y por eso cuando fueron a buscarla a la casa de su papá, ella no estaba. Pero lamentablemente cuando estos de la Inquisición fueron a su casa, golpearon tanto a su papá que lo terminaron matando. Y después siguieron buscando a la chica, pero gracias a que ella estaba escondida, ella pudo escapar. Cuando esa chica está escapando, resulta que se encuentra como en una especie de cueva a la esposa de su hermano, porque la esposa de su hermano estaba embarazada, pero después de que mataron a su marido, su familia también la despreció por haberse casado con un judío, y finalmente la chica estaba allí en esa cueva dando a luz, que no era cualquier cueva, porque podrían pensar, ¿y por qué todos en esa cueva? Era una cueva donde siempre se encontraban con el hermano, ¿no? Tanto la novia como la hermanita, entonces era una cueva especial, por eso las dos fueron allá. Entonces cuando la hermanita Ruth llega allí y se encuentra a su cuñada dando a luz, le sorprende que cuando el bebé nace, parece que nace muerto, y ella, es decir, la mamá, se alegra de eso, dice, es como un alivio de que su hijo haya nacido muerto, porque para empezar era judío, mitad judío, y en segunda pues ya no tenía a su marido, ¿no? Entonces cuando Ruth se da cuenta de repente de que el bebé en realidad sí está vivo, lo esconde, le dice que lo va a ir a enterrar, pero en realidad lo que hace es que se mete al mar y le hace una especie de bautismo judío al bebé. Pero ella en su bultito, en su bolsita tenía la Haggadah. Acuérdense que su papá le había mandado a encuadernarlo, ¿no? Y por eso es que la Haggadah finalmente le llegan las gotitas de agua salada, ¿no? Esa parte es sumamente épica porque es como, o sea, a ella la querían matar porque era judía y había robado a este bebé cristiano y le había dado el bautismo judío, ¿no? O sea, como una señal de rebeldía máximos. Tenemos el último elemento que Hannah encuentra, que es un pelo blanco de gato. Y para este momento tenemos que transportarnos al año 1480. Aquí tenemos un narrador protagonista, es una persona musulmana que al principio se nos dice que es hombre, es un chico, ¿no? Al cual lo habían enseñado a pintar, pero cuando su padre murió lo vendieron como esclavo. Resulta que su comprador decide que lo va a volver eunuco para vendérselo a la princesa, bueno, a la esposa del emir, o sea, a la emira. Cuando el chico escucha que lo van a volver eunuco, se desmaya, y cuando despierta resulta que lo han desvestido y todo, y se dan cuenta de que en realidad era una chica, o sea, todo el tiempo fue una mujer, se llamaba Sara. Entonces su comprador, cuando se da cuenta de que es una chica, la abusa de ella, y realmente esta parte es sumamente dramática, la forma en la que está narrada. La chica después de eso es vendida igualmente a la emira. La venden porque resulta que el emir está totalmente loco con su esposa, la considera la mujer más bella del mundo y quiere que la pinten todo el tiempo, quiere que la pinten, ¿no? Pero en realidad no es tan bonito porque el hombre está tan orgulloso de su belleza que incluso la hace desvestirse frente a su corte, cosas como esas, ¿no? Que son humillantes para ella. Y en una ocasión le exigen a la chica, a Sara, que pinte a la emira desnuda. Y cuando está al frente de ella, la chica le dice que no se preocupe, que ella no la piensa pintar desnuda porque ella sabe lo que es ser abusada, y de alguna manera ella entiende que la emira era abusada cada noche, ¿no? La princesa encuentra en la pintora una amiga, su única confidente. Se hacen sumamente íntimas y cuando pasa el tiempo resulta que comienzan a haber amenazas políticas para el emir y la princesa ve correr su vida
peligro porque está embarazada y lógicamente si quieren derrocar a este güey pues van a tener que a su descendencia, ¿no? Entonces la emira, para proteger a la chica, la vende más bien a una familia. Sí, son una familia de judíos, pero que los judíos, o sea, son muy abiertos a todos los credos y así, ¿no? Entonces la venden a esta familia junto con su hermanito, porque la chica, la princesa, tenía un hermanito. Ay, creo que no lo dije, pero la chica era cristiana. Y bueno, venden a la pintora junto con el hermanito, con esta familia de judíos. Y a pesar de que la chica era musulmana, o sea, la pintora era musulmana, encuentra en esta familia a alguien, a unas personas tan buenas, tan amables, que decide hacer unas pinturas contando la historia de los judíos para que el hermanito cristiano, o sea, Benjamín, tuviera oportunidad de conocer esta cultura, esta historia judía, ¿no? Y a mí me parece que es sumamente así como hermoso esta parte, porque se dan cuenta, finalmente las pinturas de la Haggadah fueron hechas por una chica musulmana en agradecimiento a una familia judía, para que un chico cristiano pudiera conocer esta parte de la historia, ¿no? Entonces, como las tres religiones, que siempre es como que hay conflictos entre ellas, y de alguna manera este libro, la Haggadah, era algo que los unía a los tres de alguna manera, ¿no? Bueno, así es como regresamos al año 1996, cuando por fin el libro ha sido totalmente restaurado y ya está a punto de ser mostrado en los museos. Resulta que en todo este lapsus de que estamos ocurriendo, viajando al pasado, Hannah va descubriendo más cosas de su vida, como que por ejemplo su papá era judío, solo que ella no lo sabía. Tiene una disputa final con su madre, que su madre era feminista, por cierto. Pero es muy curioso porque cuando se va a mostrar, digamos, por primera vez la Haggadah en el museo, a ella no la invitan, pero ella va aún así porque quiere volver a ver a Osren, al que había rescatado la Haggadah y con el que ella había tenido sus que veres, ¿no? Entonces, cuando va y resulta que nadie la invita, se acerca al libro y se da cuenta de que el libro es una falsificación. Se da cuenta que es una falsificación en ese momento y va a decírselo a Osren y incluso se lo dice a su maestro, porque estaba ahí el maestro de Hannah, ¿no? Que era el máximo exponente de todas esas vainas. Entonces los dos se lo niegan y ella se trauma tanto con ese hecho, o sea, de que le dicen, no, Hannah, estás loca, ese libro, y ella jura y perjura que alguien se robó el libro original. Entonces ella se deja dedicar a eso, o sea, se mete como a una ONG, o se vuelve loca, traumada de que ha confundido el libro original, ¿no? Así hasta que llegamos al año 2002, cuando nos encontramos con una Lola. ¿Se acuerdan de la Lola del principio? La lavandera que... Bueno, esa misma Lola resulta que sigue viva en el 2002 y es la que cuida o la que limpia el museo casualmente, ¿no? Entonces recuerden que la Haggadah ella la había rescatado a la final, ¿no? Y resulta que ya en el año 2002 vuelven a llamar a Hannah para explicarle la verdad, de que la verdad del libro sí había sido robado y el que lo había robado era su maestro, por eso al final se lo habían negado todo. No sé, por temas políticos ahí al final había decidido robar el libro. Y el otro, el Osren, como ven que tenía una hija que estaba enferma, que estaba a punto de morir, su hija había fallecido, pues se dejó lavar el coco, ¿no? Y él mismo después de los años vuelve a ver a Hannah y le explica, se disculpa con ella. Le piden que por favor devuelva la Haggadah original que la tenía este tipo. Entonces cuando el maestro creo que falleció, le devolvieron el libro a Hannah para que ella lo devolviera al museo, ¿no? El libro original. Y así es como el libro original lo vuelven a poner donde siempre tuvo que haber estado, en el museo. Y ya en la parte final, resulta que ya van a cerrar el libro, toda esa parte, y Hannah ve así como unos retoques muy finos en la pintura, así hechos con un pelo de gato, o sea, con un pelo de verdad, así. Y resulta que acercándose, alcanzan a ver que es la firma de la mujer que había hecho las pinturas. Y ahí decía tal cual el nombre Sara, ¿no? De ella, y que había sido hecho las pinturas para Benjamín, que era el hermanito de la chica cristiana, ¿no? Uy, un libro así, pero lleno de aventuras, uno tras otro. La verdad es que me gustó mucho. Yo le doy 5 estrellas de 5. Como les digo, es uno de los mejores libros que he leído. O sea, tiene todo. Es un libro de aventuras, un libro épico, un libro apasionante y bello sobre todo, ¿no? Que nos habla acerca de la unidad espiritual de todas estas religiones, ¿no?
Y bueno, a pesar de que tiene una estructura compleja, como les digo, porque va saltando entre líneas temporales y además es cronológico a la inversa, o sea, eso es bastante complejo, pero a pesar de todo es comprensible, tiene un lenguaje bastante comprensible, la traducción está muy bien hecha, está como para una película, tiene hermosos simbolismos, muchos judíos y sobre todo... La historia es entrañable. Así que de verdad, uno de los mejores libros que he leído en este año. Me gustó muchísimo y se los recomiendo ampliamente. Los Guardianes del Libro por Geraldine Brooks. Pues bueno, viajeros del lenguaje, esto es todo por hoy. Espero verlos muy pronto. Cuéntenme qué otro libro les gustaría. Ay, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso que debía haber dicho al principio del video, pero ahorita lo estoy diciendo y lo voy a repetir para luego ponerlo de nuevo al inicio del video. Por favor, no se olviden de comentar, suscribirse, compartir. Y nosotros nos estaremos viendo muy pronto para la reseña de un libro diferente. Chao.